Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol, primero en noticias. Un grave accidente de tránsito se registró durante una competencia ciclística en Barbosa, Antioquia. 15 menores que participaban en una carrera infantil fueron arrollados por un agente de tránsito. 7 de ellos tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales. Vamos en vivo con Beatriz Rojas. ¿Cuál es el estado de los niños? Beatriz, buenas noches. José Fernando, buenas noches, un saludo para ustedes. Hasta el momento la información que tenemos es que 7 menores debieron ser trasladados de urgencias a centros asistenciales. Sin embargo, hasta el momento lo que sabemos es que ya han sido dados de alta, pues la gravedad de las lesiones no ha sido tal como para dejarlos hospitalizados. Sin embargo, pudo haber sido un accidente bastante grave. Estas fotografías fueron tomadas minutos después del accidente que se registró en la vía que conduce de Barbosa a Girardota durante una competencia ciclística. Según uno de los 15 menores que resultaron heridos, un agente de tránsito que se desplazaba en una moto invadió el carril donde se adelantaba la carrera. Un tránsito iba en una moto contravía y cogió y nos levantó a 15 pelados. Yo en el momento que miré para atrás, la moto ya estaba deslizada llevándose todos los ciclistas. 7 de los menores fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales. Fue un error de comunicación, pues les faltó logística y a los organizadores de la competencia. Por su parte, un agente de tránsito de Barbosa que atendió el accidente se pronunció sobre lo ocurrido. En la arrancada los ciclistas invadieron los 2 carriles, ¿cierto? Y venían a auxiliarnos unos compañeros desde Girardota, donde se encontraron en una curva y colisionaron. El agente también fue remitido a un centro de salud y a esta hora se recupera de sus lesiones. Beatriz, otra importante noticia en Medellín es el estado de salud de Lina Moreno, esposa del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo está la salud de la ex primera dama? Sí, Catalina, mire, la información que tenemos hasta el momento es que Lina Moreno, la ex primera dama del país, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en las últimas horas por recomendación de sus médicos, al parecer pues por graves problemas respiratorios. Durante el día le han realizado múltiples exámenes pues para determinar qué enfermedad padece y cuál es la gravedad de esta. También conocimos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó en las últimas horas de México y de inmediato pues canceló su visita al departamento de Córdoba, donde realizaría talleres democráticos con los precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Vamos a estar muy pendientes de la salud de la ex primera dama. Hasta el momento no se ha determinado cuál es la enfermedad que padece. Sin embargo, pues vamos a estar muy pendientes para llevarles una información oportuna. Es la información hasta el momento con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, claro que sí, atentos ahí con la enfermedad o lo que pueda padecer la ex primera dama. Mil gracias. Noticias Caracol obtuvo un impactante video que pone al descubierto la imprudencia en el transporte de menores por parte de un bus escolar. Paola Bermúdez habló con expertos en seguridad vial, quienes entregaron recomendaciones. Paola, ¿qué se observa en el video y qué dicen los especialistas? Buenas noches. Hola José, televidentes, buenas noches. Pues lo que se observa es principalmente el error que comete el conductor de este bus escolar, que no se da cuenta cuando una de las alumnas que está transportando se baja y cuando va por delante de la van se le cae la maleta. Él lo que hace es arrancar y por poco se la lleva por delante. Pero también mucho cuidado, porque la responsabilidad de nuestros pequeños es de todos, según los expertos, de los padres de familia, de los propios estudiantes, también de los conductores, pero principalmente de los colegios, que deben asignar por lo menos una monitora a cada ruta, a cada bus escolar. Veamos el informe. Este es el momento en el que una cámara de seguridad capta la imprudencia que comete el conductor de un bus escolar en el municipio de Palmira Valle. Vean ustedes cómo una pequeña se baja sola del vehículo y cuando pasa frente al carro para ingresar a la portería de su conjunto se le cae la maleta. El conductor arranca y se lleva por delante a la niña. Por fortuna, este vigilante del edificio reacciona y sale para ayudar a la menor. Pero ¿cuántos errores se cometieron aquí y quiénes fallaron? Para Alfredo Albornoz, gerente de Automóvil Club de Colombia, hubo varias equivocaciones. Según las normas de la FIA, el conductor de la ruta escolar debe esperar al menos 10 segundos, tanto cuando el niño se sube como cuando se baja del bus. Según él, la monitora también debió actuar de otra forma. Cuando la puerta del bus no está del lado de la acera, la monitora debe acompañar al niño hasta que llevarlo a la acera. Pero atención, porque padres de familia y estudiantes también tienen obligaciones.
Los padres de familia debemos enseñar a nuestros hijos que deben estar al menos 3 metros adelante del bus para asegurarse que el conductor lo está viendo. Todos tenemos la responsabilidad de que hechos como este no se repitan. Pues de acuerdo con la Policía de Tránsito y Transporte, los conductores de los buses escolares no tienen otras obligaciones diferentes a las establecidas en el Código Nacional de Tránsito, es decir, las mismas que debemos cumplir todos los conductores. Pero además nos entregaron otras recomendaciones. Presten mucha atención porque de eso puede depender la vida de sus hijos. Miren, en el momento de esperar el bus, los niños deben estar por lo menos con 5 minutos de anticipación a la ruta para que no pasen de afán ni crucen al momento de subirse a su ruta escolar. Lo ideal es que un adulto lo esté acompañando o en su defecto que la monitora lo acompañe, bien sea hasta la portería o que por lo menos lo deje 3 pasos adentro del andén. Es la información que se registra hasta ahora. Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Recomendaciones para todos, Paola, muchas gracias. Ahora vamos a Cali, donde en las últimas horas se registró un incendio en una vivienda del nororiente de la ciudad. Un bombero que atendió la emergencia denunció que fue golpeado por uno de los afectados. En la capital del Valle está Juan Carlos Villani. Juan Carlos, ¿por qué se presentó la agresiva reacción? Catalina, televidentes, buenas noches. Pues lo que le ha manifestado este hombre, un joven de 22 años, a los bomberos es que agredió a uno de los integrantes del organismo de socorro porque sintió mucho estrés y mucha angustia al ver su casa envuelta en llamas. Los bomberos habían acudido a atender una emergencia, un incendio que se registraba en el segundo piso de una vivienda en el barrio El Trébol, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Este joven llegó, atacó a puños a este integrante de los bomberos. Luego, pues esta persona tuvo que ser llevada a un centro asistencial. Allí le cogieron 3 puntos en el tabique que resultó fracturado y luego se dirigió a una sede de la Fiscalía para instaurar una demanda por lesiones personales contra esta persona. Esto fue lo que dijo el bombero agredido. Nosotros somos una entidad de socorro, nosotros no vamos nunca a agredir a nadie, no nos importa la raza, el sexo, la condición social, nosotros estamos para ayudar, somos un organismo de socorro y no se justifica que alguna persona por su estrés la cojan contra nosotros que estamos para ayudarlos. Y en otros hechos ocurridos también en la capital del Valle del Cauca, en las últimas horas se conoció un video en donde un hombre es sorprendido por un agente de tránsito conduciendo en evidente estado de embriaguez. Esta persona se movilizaba junto a otro hombre y una vez son requeridos por los guardas de tránsito, ellos agreden física y verbalmente a estos trabajadores de la administración municipal. Ellos tienen que llamar a la policía, quien llega de inmediato, pero los hombres también agreden física y verbalmente a los uniformados. Luego de esto, el vehículo fue inmovilizado, los 2 hombres fueron a parar a una estación de policía. Deberán también el conductor responder por una multa cercana al $1.000.000 y su licencia de conducción será suspendida entre 5 y 10 años. Información desde Cali, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Una delicada situación se registra en Medellín, donde 15 familias que viven en el corregimiento de San Cristóbal han tenido que abandonar sus hogares por cuenta de las amenazas de los combos delincuenciales. Las autoridades regresaron hoy a la zona para garantizar condiciones de seguridad que permitan su retorno. Así se ve hoy el sector San Gabriel en la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal. Del barrio que parece un pueblo fantasma se han desplazado 15 familias por amenazas de los combos delincuenciales. Efectivamente determinamos que estábamos frente a un desplazamiento masivo de personas. El temor nuevamente pudo más y estas familias han decidido desplazarse temporalmente mientras que se generan como unas condiciones de tranquilidad para retornar. En días pasados, Noticias Caracol estuvo en el sector donde se presentó inicialmente el desplazamiento de 7 familias. Según habitantes de la zona, estas personas huyeron para evitar que los más jóvenes fueran reclutados por las bandas. La amenaza específicamente que ellos hicieron fue esta, que por encima de las madres iban a matar los jóvenes, que porque los muchachos no se meten a trabajar con ellos. Por eso los quieren matar. Este panorama de desolación es el que evidenciamos hoy en el sector La Loma. Alrededor de 18 casas han sido abandonadas y hoy están siendo custodiadas por las autoridades. Ya no quedan jóvenes en el sector y sus familias también se han desplazado por temor. Las autoridades visitaron la zona para tomar medidas que garanticen el retorno de las familias desplazadas. Y seguimos con noticias de Medellín. 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda en la comuna 13 de esa ciudad.
Según las autoridades, las víctimas de 19, 23 y 24 años fueron atacadas por hombres armados que portaban uniformes azules. La policía explicó que el triple homicidio podría ser producto de retaliaciones entre bandas delincuenciales. Las autoridades aumentaron los operativos en la zona para dar con los responsables del crimen. En Barranquilla, un conductor de Transmetro fue asesinado en un hecho de intolerancia que se presentó esta tarde. Según voceros de la empresa, un joven ingresó sin pagar al sistema. El conductor le llamó la atención por evadir el pago y por eso fue atacado con arma blanca. Estefan Uribe, ¿qué pasó con el agresor? Buenas noches. José, buenas noches. Según las autoridades, hace muy pocos minutos fueron capturadas 2 personas, entre ellas un menor de edad que al parecer serían los responsables de este hecho. Sin embargo, pues esto aún no está comprobado. Estas 2 personas están siendo presentadas ante las autoridades correspondientes. Pero a esta hora quiero que vean, aquí en la vía, en la Murillo con 21, justo enfrente de la clínica en donde falleció este conductor, hay varias personas, compañeros de este hombre de 40 años que fue asesinado por un joven que le propinó una puñalada. Estamos con el presidente del sindicato de Transmetro. ¿Qué tienen ustedes que decirle a las autoridades frente a este caso? Buenas noches. A nivel nacional queremos informarle a nuestro compañero de lucha que hoy ha sido callado. Esta presencia de la inseguridad que se estaba presentando en el sistema data de hace 2 años, lo cual ya la empresa gestora tenía conocimiento y las 2 empresas por la cual estamos laborando. Estas personas van a seguir marchando aquí en esta vía por la muerte de su compañero. Veamos qué fue lo que sucedió. Fue en esta estación de Transmetro donde un hombre que, según voceros de la empresa, ingresó sin pagar el pasaje, atacó con un arma blanca a un conductor que le llamó la atención por evadir el pago. Aparentemente ellos aceptaron retirarse, sin embargo uno de ellos se devolvió y le hizo una herida con arma blanca a la altura del pecho. Según testigos, los hechos se habrían presentado al parecer por un llamado de atención que le realizó el conductor a uno de los jóvenes que ingresó armado hasta esta estación de Transmetro. El sujeto cogió y sacó una navaja y se la propinó en el corazón. El conductor tuvo que ser trasladado de urgencia en un articulado hasta una clínica de la ciudad, donde murió en medio de una cirugía. Lo montamos en el mismo bus del Transmetro, en un bus, y de ahí lo trajimos hasta acá, hasta la clínica Murillo. La empresa de transporte masivo señaló que son constantes los casos, no solo de evasión, sino de agresiones al interior de las estaciones y de los articulados. Estamos hablando de una situación que tenemos que enfrentar y trabajar conjuntamente, pues tanto las autoridades como pues las administraciones distrital y departamental. La Policía Metropolitana señaló que 2 personas, entre ellas un menor de edad, fueron capturados. Además de este punto, aquí en la Murillo con 21, en el portal de Transmetro de Soledad, más de 100 conductores también se encuentran protestando a esta hora por la muerte de su compañero. Información desde la capital del Atlántico, Estefan Uribe, Noticias Caracol. Hoy el presidente Juan Manuel Santos le pidió a las FARC buscar pronto un acuerdo en el tema de desarrollo agrario integral. Sin embargo, el mandatario señaló que el rumbo de nuestro país ya está definido con o sin la guerrilla. El pronunciamiento del jefe de Estado lo hizo en Pacho, Cundinamarca. Allí estuvo Julián Amado. ¿Qué más dijo el presidente? Julián, adelante. Hola Catalina, buenas noches. Así es, nosotros estuvimos acompañando al presidente Juan Manuel Santos todo el día en una correría y en su acuerdo para la prosperidad realizado en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Allí el mandatario hizo un llamado claro a la guerrilla de las FARC, las invitó a subirse al tren llamado Colombia y dijo que sin importar si ellas se desmovilizan o no, o si acompañan o no este proceso de paz, igual el rumbo del país está definido y va a seguir adelante. El presidente también habló nuevamente de reelección y de las políticas de reelección que ayer dijo que quería que fueran reelegidas y dijo que este trabajo quedó en manos de Juan Mesa y de Germán Vargas Lleras. Veamos el informe. Durante la entrega de títulos de tierras del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha a campesinos de Pacho, Cundinamarca, el presidente Juan Manuel Santos le envió un mensaje claro a la guerrilla para que se llegue pronto a un acuerdo en el primer punto de la agenda de paz que se discute en La Habana. Le hemos dicho a las FARC, con o sin ustedes, nosotros tenemos ya un rumbo definido. Sabemos qué hacer con el campo colombiano. Vamos a devolverle la dignidad a los campesinos colombianos. Y ustedes verán si se montan o no al tren. Santos volvió a hablar de la reelección de sus políticas y señaló que esa tarea quedó en manos de Germán Vargas Lleras y Juan Mesa. Para seguir defendiendo las políticas del gobierno, para reelegir las políticas del gobierno, para que haya continuidad en todo esto que estamos haciendo.
El primer mandatario también respondió a quienes califican a su gobierno como derrochador. Pues si somos comunistas porque le entregamos tierra a los campesinos, bienvenido la crítica. Si somos populistas porque les entregamos computadores a los niños, bienvenida la crítica, somos populistas. El presidente Santos, luego de destacar la labor de Juan Camilo Restrepo, le aceptó su renuncia como ministro de Agricultura. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Y precisamente sobre el tema del ministro Juan Camilo Restrepo, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el ministro fue pieza fundamental en todo lo que se está discutiendo en el tema del desarrollo agrario integral en la mesa de negociaciones de La Habana. El mandatario le agradeció y dijo que muy pronto lo va a dejar ir después de haberle insistido tanto que quería renunciar del cargo. Esa es la información que registramos desde el norte de Bogotá. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Julián, precisamente al reanudarse la mesa de diálogos en La Habana, Cuba, Rodrigo Granda, vocero de las FARC, se refirió a la reelección. Granda expresó que Santos está en todo el derecho de reelegirse y agregó que el proceso de paz hay que defenderlo entre todos. Las FARC además manifestaron que llegar a un acuerdo no es fácil, pero que los colombianos estarán satisfechos cuando este se logre. Estamos en una situación complicada y construir un acuerdo no es sencillo. Pueden hablar y preguntar a los palestinos, a los compañeros salvadoreños, pueden preguntarle a los irlandeses, a los compañeros guatemaltecos. Esto es un trabajo de filigrana. Decenas de familias desplazadas por la violencia se tomaron por la fuerza unas viviendas declaradas en alto riesgo en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. En las últimas horas se registraron enfrentamientos entre la policía y los habitantes que se niegan a abandonar los predios. Vamos en directo con Angie Camacho, que ha pasado durante el día. Angie, buenas noches. Catalina, José Fernando, buenas noches. Noticias Caracol se mantiene en el suroriente de la capital porque hasta este minuto se mantiene la ocupación ilegal de decenas de personas que argumentan ser desplazadas, que llegaron a este punto. Recordemos que son 317 predios que han sido declarados desde el año 2003 como de alto riesgo por el gobierno. Sin embargo, ellos llegaron con picas y palas, rompieron las paredes de cemento y se metieron en las casas porque argumentan necesitan una solución de parte del gobierno nacional en el tema de sus viviendas. En la siguiente nota les contamos qué fue lo que pasó durante todo el día y qué ha transcurrido con estas familias que continúan en este momento al interior de los predios. Sobre los ladrillos duermen decenas de familias desplazadas que en la madrugada de hoy se tomaron por la fuerza predios declarados por el distrito como inhabitables. 9 años que estoy pasando trabajo, son 9 años que estoy pasando, hasta que no me descansa el señor presidente no me voy de aquí. En total son 317 predios, propiedad de la nación, cuyas puertas y ventanas fueron selladas con cemento para evitar invasiones. Estas casas, mire, pudriéndose aquí y nosotros que pagando arriendo, nosotros desplazados y no tenemos ni para comer. Pero otra situación en la que viven los vecinos del sector, quienes denuncian inseguridad en la zona. La situación de orden público nos tiene haciendo cosas como estas, que no aparezcamos en público porque nos amenazan, ha habido atentados contra los propietarios porque ellos consideran que somos nosotros quienes no permitimos que ellos estén acá. El reciente enfrentamiento entre policías y habitantes dejó 2 heridos. Según Jairo Vargas, alcalde de la localidad de San Cristóbal, el desalojo es inminente. En este momento esas viviendas no son habitables, no tienen servicios públicos, no tienen condiciones de habitabilidad en este momento. A esta hora se mantiene la presencia de fuerza pública en la zona. Y se mantiene la presencia de fuerza pública precisamente para evitar los desmanes que ocurrieron durante esta madrugada. Secretaría de Gobierno hizo presencia, la alcaldía de la localidad también, y se espera que para el próximo lunes el FOPAE entregue un estudio donde se va a determinar qué tan viable es que estas familias puedan quedarse aquí. De no ser así, el alcalde de esta localidad, como ya lo hemos manifestado, ha dicho que el desalojo es inminente. Información desde el sur oriente de la capital. Angie Camacho, Noticias Caracol. Seguimos con más en Noticias Caracol. Ante las constantes caídas de las llamadas por celular, desarrolladores tecnológicos han creado aplicaciones para contabilizar los minutos que usted pierde por la mala señal. En vivo vamos con Juliana Moncada. ¿Cómo se utilizan esas aplicaciones? ¿Tienen algún valor? Buenas noches, Juliana. Buenas noches, Catalina. Pues las aplicaciones son gratuitas y las pueden descargar quienes tengan celulares inteligentes. Estos apps ayudan a monitorear la señal de los operadores en el área en donde usted se encuentre y también, como lo decía, contabilizar los minutos que usted pierde por las llamadas fallidas.
Desde su teléfono inteligente como un iPhone, BlackBerry o Android, usted puede encontrar en su centro de descargas aplicaciones como My Mobile Coverage, Cell Phone Coverage o Traffic Monitor. Estos apps le ayudarán a contabilizar sus llamadas fallidas. El resultado es excelente porque me permite tener un registro de todas mis llamadas, mis intentos, desde qué sitio lo hice. Entonces no solamente puedo ver cuántas llamadas se me cayeron, sino cuál es el comportamiento en las zonas geográficas. Las aplicaciones le mostrarán un récord de cuántas llamadas se cayeron y si la velocidad del plan de datos es acorde con el que adquirió en su operador. Nosotros estamos tratando es de legalizar que el uso de estas aplicaciones que hacen seguimiento de la calidad individual para un usuario pueda servir de prueba para que el usuario reclame en caso de que los niveles de calidad que se le están prestando superen los límites permitidos. A raíz de la mala señal que por estos días agobia a todos los colombianos para comunicarse por celular, la Comisión Reguladora de Comunicaciones decretó que desde el 1 de septiembre los operadores deberán devolver minutos a los usuarios postpago y saldo a favor a los prepago por el número de llamadas caídas. Pero muchos de ustedes se preguntan por qué se están cayendo tan frecuentemente las llamadas. Precisamente consultamos expertos en telecomunicaciones y esto fue lo que nos dijeron. En Colombia los operadores de celulares cuentan con un espacio de frecuencia para operar, que se ha congestionado por el incremento de usuarios con teléfonos inteligentes. Tienen que operar todos los usuarios en ese rango de frecuencia asignado. Entonces el recurso entregado es limitado. Y por ello, a medida que se crecen los servicios, se crecen los usuarios, vamos a tener un problema de congestión. El experto en telecomunicaciones Jorge Potes dice que los teléfonos inteligentes pueden presentar más fallas que los de gama baja porque incluyen navegación de Internet. Es probable que sea un poco más evidente la caída de llamadas y la caída de servicios en un smartphone que en un teléfono 2G que solo hace llamadas de voz. Pero, ¿qué responden los operadores de telefonía móvil ante esta problemática? No te dejan instalar una antena que esté, por ejemplo, a menos de 200 metros de colegios o de universidades o sitios de aglomeración urbana. Tú no puedes hacer celdas contiguas, tienen que ser perfectamente contiguas. Si te dicen tiene que estar a 250 metros, técnicamente no cierras bien la celda y cuando pasas de una celda a otra se te cae la llamada. Asegura el ingeniero Potes que con la llegada de la tecnología 4G ayudará a mejorar la calidad, ya que los operadores podrán ofrecer más servicios en los 7 espacios que serán subastados. Según Asomóvil, el gremio de los operadores móviles indica que la ciudad de Bogotá y Barranquilla son las que ponen más restricciones para instalar las antenas de telefonía móvil. Información desde el norte de Bogotá, Juliana Moncada en Noticias Caracol. Las autoridades realizaron varios operativos de extinción de dominio a propiedades de alias Sebastián, quien fuera cabecilla de la banda criminal de Los Rastrojos. Los bienes de Ángel de Jesús Pacheco, asesinado por sus hombres de confianza en el año 2011, fueron evaluados en cerca de 6.000 millones de pesos. Para las autoridades, alias Sebastián obtuvo los bienes como resultado de coordinar las actividades delictivas de narcotráfico y homicidios en su guerra con los urabeños por controlar la región del Bajo Cauca. Estos bienes están evaluados en 5.820 millones de pesos, según el director de la Policía Nacional General, José Roberto León Riaño. Propiedad de 35 lotes, 19 casas ubicadas en diferentes municipios de Antioquia, un establecimiento comercial, 2 parqueaderos y 26 vehículos de alta gama. Antes de ser asesinado, alias Sebastián enfrentaba varios procesos judiciales. En su tiempo, Sebastián tenía requerimientos judiciales por desplazamiento forzado, por desaparición forzada, por concierto para delinquir, por homicidio múltiple y por falsedad en material público. Los operativos de extinción de dominio forman parte de una estrategia de la policía por debilitar los emporios económicos construidos con dineros provenientes del narcotráfico. Un campesino que estuvo secuestrado durante 48 días por el bloque oriental de las FARC logró escapar de sus captores en zona rural de San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Ederney Bejarano Valencia, de 45 años, había sido plagiado en una finca donde se desempeñaba como mayordomo. La víctima le dijo a las autoridades que los guerrilleros lo acusaron de ser informante del ejército. El labriego logró huir y se comunicó a la línea 147 del Gaula. De inmediato procedieron a recogerlo y fue trasladado hasta la 12ª Brigada, donde recibe atención médica. Escuchen esta noticia. Con solo oprimir un botón, los habitantes del barrio Santa Fe, uno de los sectores que más preocupa a las autoridades, podrán alertar a la fuerza pública sobre casos de inseguridad aquí en la capital.
20 botones como estos serán entregados en puntos estratégicos de este sector, ubicado en el centro de Bogotá, con el fin de que los ciudadanos envíen un mensaje a la policía del cuadrante con la dirección donde se presenta la emergencia. Con este plan, que costó 500 millones de pesos, se espera reducir la inseguridad en varias localidades de Bogotá. Y he visto cantidad de delitos, niños de poca edad atracando a los profesores, atracando a los mismos niños. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva emisión informativa. Ya vienen sábados felices. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Feliz noche.